Está esta noche con nosotros el decano del Colegio de Abogados de Ciudad Real, Cipriano Arteche, a quien le estamos entrevistando en este Café y Más. Nos habíamos quedado pendientes de la pregunta del director del Crisol de Ciudad Real.es, Ramón Ruiz, a quien le vamos a pedir que pregunte otra vez, que repita la pregunta para entrar en materia. Ramón. Sí, bueno, le preguntaba por este informe del Consejo General del Poder Judicial sobre la nueva reforma del Código Penal, en el que dicen que hay cuestiones como la prisión permanente revisable que pueden no cumplir con la constitucionalidad, aparte de otro tipo de cuestiones que a lo mejor no entrarían dentro de ese ámbito, pero que también han sido muy espinosas, como el tema de la atención a los inmigrantes. No sé qué opinión le merece esta reforma. Verdaderamente es una reforma importante y que además no sabemos si viene o no a cubrir las necesidades actuales de la sociedad española. El tema de la prisión perpetua revisable es un tema ciertamente novedoso, al menos en el ámbito legislativo español, y tampoco tengo ahora mismo conocimiento profundo de cómo va ese anteproyecto a los efectos de poder pronunciar si existe o no alguna cuestión de inconstitucionalidad. En cualquier caso, no todos los colectivos coinciden en la bonanza o no de esa norma. Hay opiniones para todos los gustos. El que ya raye o no la constitucionalidad o no me atrevería a pronunciarme. Aparte del análisis de forma que usted habitualmente hace, sí, de las preguntas que le estamos haciendo, ya como profesional, ¿qué le parece concretamente esa medida? Esa medida, a mí personalmente o como profesional, depende a qué caso se aplique, claro. ¿A cuál haría usted excepción? En cuanto a aplicación, evidentemente los temas de terrorismo yo tengo muy claro que no valen componendas con ellos. Afortunadamente llevamos ya bastante tiempo que no padecemos ese tema, pero ha sido muy duro en este país el tema del terrorismo, ¿no? Celinarro. Era una de las cuestiones a las que nos referíamos al principio, esa inquietud entre el colectivo de abogados por el anteproyecto de ley de servicios profesionales. ¿En qué puntos cambia la ley y qué es lo que hace que ustedes estén en contra? Vamos a ver, la ley todavía es un anteproyecto, además un anteproyecto que se ha filtrado confidencialmente, ¿no? Aunque pero ya se han conocido. No, claro, ayer pude yo leerlo, antes de ayer, en El Mundo y en La Razón, y ya ha sacado una serie de reseñas, ¿no? Pero verdaderamente al colectivo de colegios profesionales de España nos preocupa mucho cómo va enfocado ese anteproyecto, y evidentemente también a la abogacía y a la procuraduría, ¿no? Por ejemplo, hay una cuestión que no se ha tenido en consideración, al menos en el ámbito, o no sé, de momento, ¿no? Porque lógicamente, como digo, es un anteproyecto y espero que haya ocasión de debatirlo y en profundidad en ámbito parlamentario, y que además el Parlamento previamente consulte con los afectados, que somos los colegios profesionales, ¿no? Pero, por ejemplo, en el ámbito de la abogacía y la procuraduría habla de la supresión de la incompatibilidad entre la abogacía y el procurador, ¿no? Yo creo que eso es muy lesivo para los procuradores, porque claro, si el abogado puede también representar a la parte, ¿en qué situación queda la profesión de procurador? Es un tema ciertamente polémico. Hay otro tema que también nos preocupa, y es el tema de la configuración de los colegios profesionales. Tenga usted en cuenta que los colegios profesionales nacen, concretamente el de abogados, en el año 1857, cuando se ve una necesidad de atención a las personas más desfavorecidas, lo que se llamaba entonces justicia de pobre, que hoy se llama justicia gratuita, ¿no? Y entonces se optó porque en aquellas localidades en donde hubiera más de 20 abogados, pues se constituyera un colegio, y fundamentalmente para atender a todos estos ciudadanos que carecían de medios económicos y solicitaban una justicia gratuita, la que evidentemente no era retribuida en aquella época. La retribución ha llegado mucho después. Yo diría que hasta el siglo XX, muy avanzado, no se ha retribuido, por supuesto muy escasamente, la labor del abogado del turno de oficio. Se hacía, era una cuestión de honor, y eso fue lo que fue configurando hasta llegar a 83 colegios de abogados en todo este país. ¿Qué se pretende ahora con el anteproyecto? Pues lo que hemos visto es que se pretende un modelo de ámbito regional, es decir, de 83 colegios se pasaría a 17, y solo en excepciones alguno provincial. Y ese tema sí nos preocupa mucho, porque creo que también es alejar la defensa al justiciable.
Es decir, yo creo que es importante que haya un colectivo alrededor de un colegio en una provincia que pueda atender precisamente a los más desfavorecidos, a la gente que demanda la justicia gratuita, cuando además es un servicio que funciona perfectamente. Pero lo que es más importante es que los colegios profesionales no le costamos nada al Estado, absolutamente nada. Es decir, los colegios profesionales vivimos de la cuota de nuestros colegios. Entonces, ¿cuál es el criterio del Estado para tomar esa medida? Pues no lo sé, dice que eso va a ser más eficiente, que va a ser más... Pero yo es que no acabo de verlo. Es decir, si algo funciona, ¿por qué vamos a cambiarlo? Y sobre todo si no nos cuesta dinero y nos aporta mucho valor. Porque usted supóngase, yo me planteo, de verdad, y me preocupa seriamente, que el Colegio de Abogados de Castilla-La Mancha sea un único colegio de ámbito regional. ¿Qué hago yo con mis 6 o 7 empleados de mi colegio? Digo como decano, que afortunadamente podemos mantenerlos porque tenemos ingresos de nuestros colegiados. O sea, ¿cómo atiendo yo todo el tema de turno de oficio, asistencia al detenido? Eso en el caso de su profesión, que será de las pocas que serán obligatorias. Efectivamente. Pero hay otras que no serán obligatorias y será peor. Así es, será peor. Es decir, obligatorias por ley estatal y de obligado cumplimiento para las autonomías van a ser las profesiones jurídicas, o sea, abogados, procuradores, graduados sociales, etc., notarios, registradores, las profesiones sanitarias, médicos, farmacéuticos, con unas ciertas limitaciones, ingenierías y arquitectura, pero con unas limitaciones. Por ejemplo, aquel abogado que no se dedique a litigar ante tribunales y juzgados, no es necesario que esté colegiado. No será obligatoria para él la colegiación. Y eso yo creo que es peligroso, porque también los colegios desempeñan un papel de control, de deontología muy importante, que es una garantía para el ciudadano. Usted mañana tiene una queja con un abogado que le ha atendido y usted acude al colegio con su queja y va a ser atendida. Y probablemente eso acabe en un expediente primero de investigación de la actuación de ese abogado. Y si esa actuación no es deontológica, podrá ser sancionado. Y sin embargo, si ese abogado no litiga en tribunales ni juzgados y simplemente lo que hace es un asesoramiento, un contrato, temas de mucha envergadura y de mucha responsabilidad de ámbito económico, el dar una decisión, el dar una opinión, pues se queda absolutamente libre. ¿Quién controla a ese profesional que no está adscrito al colegio, por ejemplo? Retomando la pregunta que iniciaba Ramón Ruiz, el director del Crisol de Ciudad Real, sobre algunos de los artículos de esa reforma del Código Penal, quisiera saber su reflexión, su análisis sobre ese artículo que se refiere a los inmigrantes ilegales y dice que se podría multar a personas o colectivos que ayudaran de alguna manera a este colectivo. Al colectivo de inmigrantes que están en situación de ilegalidad. Hombre, es una cuestión ciertamente compleja, ¿no? Y muchas veces de difícil probanza. Entonces, ya le digo, esto es un anteproyecto, se está debatiendo sobre esa cuestión y todavía no acabo de ver la delimitación de dónde se incurriría en la falta o en el delito por esa colaboración con esos inmigrantes, ¿no? Que por cierto, muchos de ellos pues acudieron a este país buscando un puesto de trabajo y con absoluta honestidad para ganarse la vida. La situación de crisis evidentemente ha empeorado tanto para los que somos de aquí como para ellos, y todo eso hay que valorarlo muy serenamente, porque una norma no se aplica automáticamente. Cuando dice existen muchos factores alrededor de la misma. Cuando dice que se está estudiando, también se está estudiando con la profesión, porque de hecho en las reivindicaciones que hemos podido asistir el pasado año era una de las quejas de su colectivo, ¿no? Que no se estaba contando con los profesionales para llevar a cabo este tipo de medidas. Cuando dice se está estudiando, ¿lo están estudiando ellos, ustedes? No, lo están estudiando lógicamente los legisladores, pero que una de las quejas que tenemos los colectivos profesionales, pese al compromiso en su día adoptado por el ministro de Justicia, en concreto en un pleno del Consejo General de la Abogacía Española al que yo tuve ocasión de acudir, digo, el compromiso de contar con los colectivos que les afectarán esas normas a la hora de llevar a cabo la elaboración y el debate de las mismas. Y concretamente en el tema de ley de tasas, como le he dicho, se ha despachado de una manera tan urgente que ni siquiera nos hemos enterado. ¿Se lo han puesto como objetivo en la agenda del 2013? Sin lugar a dudas. ¿De qué manera pueden? Porque claro, una forma es, o sea, una cosa es decirlo, ¿no? Decir, vamos a proponerlo, pero otra cosa es, hombre, pues, por ejemplo, ¿va a ser real? ¿Que pase más allá de sus reivindicaciones?
bueno, de momento en el ámbito de la ley de tasas, aparte de las múltiples protestas que usted ha tenido ocasión de ver, y que quién me iba a decir a mí que me iba a poner con una pancarta en un juzgado diciendo no a las tasas, ¿no? Pero me parecía una reivindicación justa, porque afecta tremendamente no solo a mi colectivo sino a todos los ciudadanos. Por tanto, no he tenido reparo ninguno en encabezar esa manifestación. Estoy convencido de que eso al final va a surtir sus efectos, y de hecho lo va a surtir, porque, como usted lo ha dicho al principio de la entrevista, todos los colectivos de la justicia de este país, que estamos alrededor de ella, estamos unidos frente a ese tema, y eso al final, de alguna manera, tiene que hacer reaccionar a los poderes públicos, porque en definitiva todos somos ciudadanos y todos somos votantes, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, a mí me gustaría cambiar un poco de tercio y volver un poco más aquí a nuestra ciudad, y me gustaría conocer su opinión sobre una polémica que surgió hace unos meses. Una concejal del ayuntamiento recriminaba a un líder de un partido político de aquí, también de Ciudad Real, por defender a un presunto violador. Esta recriminación, que también se extendió a la alcaldesa, el implicado, el señor Rico de UPyD, anunció que iba a hacer una reclamación formal en el Colegio de Abogados. No sé en qué estado está esa reclamación formal, y por otro lado, cuál es su opinión personal sobre este tipo de denuncias de intromisión entre política, actividad profesional, más aún cuando finalmente parece ser que a la persona que defendía al señor Rico fue declarado inocente. Sí, le han absuelto y está muy bien. Vamos a ver, yo de momento no tengo ninguna reclamación formal que haya llegado al colegio por parte de Ángel Rico, del compañero Ángel Rico, como abogado, frente a otra compañera, que es Rosario Roncero, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Ciudad Real, que por cierto es letrado no ejerciente, cuidado. Ese matiz es muy importante, ¿vale? Lo dijo ella en sus comparecencias. Ese matiz creo que es muy importante a muchos efectos, incluso disciplinarios. Digo que por fortuna no ha llegado nada al colegio, y por tanto la Junta de Gobierno no nos hemos tenido que plantear pues cómo tratar este tema, ¿no? Pero en cualquier caso, mi opinión, pues que eso se vierte en un ámbito político. El señor Rico es un político en ejercicio, aunque no tenga representación el partido que representa, valga la redundancia, en el ámbito municipal o regional, bueno, nacional sí, pero no en esta provincia, y Rosario Roncero también. Y yo creo que esas manifestaciones se vierten en ese ámbito. Mi opinión como abogado, pues mi opinión como abogado es muy clara. Todo el mundo tiene derecho a una defensa, y el abogado, lo hermoso de nuestra profesión es que tenga libertad e independencia para escoger a las personas que defiende. Entonces, si el señor Rico ha escogido a este cliente para defenderle, me parece perfecto, por tanto yo ahí no tengo nada que criticar. Otra cuestión es que se pueda sacar otras connotaciones porque el señor Rico esté en el ámbito de la política y se vea como un poco feo que defienda, pero yo ahí no voy a entrar. Me parece que la actuación del señor Rico desde el punto de vista profesional es impecable, y en el ámbito político que lo juzguen los ciudadanos. Elena. Bueno, yo ya que ha aterrizado un poco Ramón en Ciudad Real, yo quiero seguir ahí, y concretamente en la labor del Colegio de Abogados. Es conocida la labor social y solidaria que hace el Colegio de Abogados de Ciudad Real. Últimamente ha habido iniciativas en este sentido también. Entonces me gustaría que nos las explicase. Pues hombre, agradezco mucho que me hagas esta pregunta, Celia, porque yo creo, aunque intentamos difundir al máximo la labor que realizamos, y en ese sentido de ayuda a los demás, pero no por una cuestión de que se sepa que el colegio ayuda. O sea, yo lo que pretendo fundamentalmente con difundir eso es que cunda el ejemplo. O sea, realmente lo que quiero es enganchar a más colectivos como el de abogados, otros colegios profesionales, otros colectivos de otro tipo, para que también ayuden, y más en un momento tan complicado como este. Desde hace muchos años, incluso mucho antes de ser yo decano del Colegio de Abogados, y ya va a hacer unos cuantos años, porque creo que ando por el 10º año, he terminado, que ya son unos cuantos,
se entregaba a colectivos más desfavorecidos de esta ciudad-provincia, incluso fuera, el 0,7%. Eso de manera estricta, es decir, este año te puedo decir que con cargo al 0,7% se han pagado 4.877 euros. ¿A qué organizaciones? Pues fundamentalmente a las que nos lo piden, pero hay algunas, digamos, que son fijas, ¿no? Tenemos a CREAN, el de acogida de niños ucranianos y atención a la Casa de Niños de Kiev, a Solman, para becas en el tercer mundo, Banco de Alimentos, creo que es una organización que está ayudando mucho a familias con pocos recursos, y este año también ayudamos a una ONG que se llama Por la Sonrisa de un Niño, que trabaja por los niños desfavorecidos de Camboya. Y luego tenemos otra fija, que es una labor que no quieren que se diga porque no quieren difusión, que realiza una juez y una fiscal de esta ciudad, que la víspera de Nochebuena, previa recaudación por entre abogados, jueces, fiscales y todos los que pasan por el juzgado, van y compran alimentos y los distribuyen a las familias que ellos conocen que están más desfavorecidas. Y ahí pues nos empleamos con bastante dinero, porque creo que es un tema que lo veo, lo palpo, y a veces cuando puedo voy y colaboro con ellos a llevar esa comida, ¿no? Eso sí que me consta que se realiza de verdad. Y este año empezamos una campaña que hemos llamado el Euro Solidario, y es que yo solicité a mis compañeros que de manera voluntaria pues dieran €1 mensual al objeto de ir recaudando para dar a Cáritas, y que Cáritas lo dedicara a un fin concreto de ayuda a los demás, no necesariamente en alimentos, en cualquier otro tipo de apoyo o ayuda. Y la verdad es que estoy muy satisfecho, porque más del 88% de mis compañeros voluntariamente han dicho doy mi euro, y eso me satisface mucho. Y ahora pretendo pues que eso se extienda a otros colegios profesionales, porque yo soy presidente de la Unión Profesional, componemos 18 colegios en esta provincia, y quiero que nos imiten en eso. Y yo he visto en los decanos y presidentes de otros colegios mucha sensibilidad de acudir a esa llamada. Con lo cual, si nosotros vamos a recaudar, estimo este año unos 12.000 euros para Cáritas con este tema del euro solidario, sin descuidar nuestro 0,7, que seguirá exactamente igual. Espero que otros colegios nos imiten y podamos llegar a mucho más. Bonita acción la del Colegio de Abogados. Tanto Celia como Ramón han aterrizado en Ciudad Real, pero yo me quiero ir otra vez al ámbito nacional y quiero hablar del Consejo General del Poder Judicial, un órgano también muy cuestionado el último año y que también ha ensuciado de alguna manera el colectivo, ¿no? Solo hay que hablar del presidente anterior y el de ahora. Ha dado un par de coletazos, pero quiero saber cuál es su opinión sobre esa mezcla entre poder, corrupción, justicia. Bueno, es un tema francamente complejo. Lo que sí quiero es echar una lanza por los jueces, magistrados, fiscales, secretarios de este país, que entiendo que no tienen nada que ver con todo eso, que realizan su trabajo a diario con tremendo esfuerzo, y que esas manchas que son las que salen en los periódicos, por lo que ocurrió con el señor Díbar o esa pequeña polémica de ir en club en vez de en turista por parte del presidente actual, pues no dejan de ser afortunadamente anécdotas de lo que es la justicia y el trabajo que se realiza día a día por... Pero entenderá que el presidente actual pueda perder credibilidad por ese evidentemente comentario. Son errores que se cometen, y además que no tienen mucho sentido, porque sinceramente, sobre todo en el AVE se va casi igual en una categoría que en otra, ¿no? Y tampoco tiene mayor importancia, porque además la duración del viaje es la misma, ¿no? Pero bueno, yo no soy el señor presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, y metió la pata en eso. Probablemente en otras cosas acertará, ¿no? ¿Cree que su colectivo profesional es poco autocrítico con este tipo de actitudes? Autocrítico. Su colectivo de jueces. El colectivo de jueces, hablo de la justicia en general. Bueno, es que usted pertenece a la justicia. Yo pertenezco a la abogacía, fundamentalmente. Pero bueno, estamos hablando, ¿no?, de la justicia en general. Hombre, yo creo que desde las asociaciones de jueces sí se realiza una labor también de crítica, ¿no? Pero evidentemente no es fácil que los jueces se pisen la toga, ¿eh? No es habitual. Suelen ser gente discreta que no saca sus alaracas a la calle. El hecho, precisamente, es un hecho muy novedoso que ahora estemos todos los colectivos alrededor de la justicia, incluyendo jueces, manifestándonos por cosas que consideramos que no son adecuadas, ¿no? Eso es una excepción. A mí me gustaría
quería preguntarle por una duda endémica que tengo desde hace mucho tiempo en relación a la justicia y a esa supuesta separación de poderes que tanto se argumenta a la hora de hablar del Estado de Derecho y de la democracia. ¿Cree usted que realmente es efectiva esa separación de poderes? El señor Gallardón entró al Ministerio anunciando un cambio en la legislación, en la confección del Consejo General del Poder Judicial, sí, de manera que lo eligieran los propios jueces de los vocales, pero parece ser que al final ha reculado y sigue en manos de los parlamentos, el Parlamento, el Congreso y el Senado, la elección de estos vocales. ¿Cree usted que esta separación entre poderes es efectiva o que este tipo de elecciones de alguna forma condicionan políticamente el funcionamiento de la justicia? Hombre, no le quepa la menor duda. Yo desde luego soy un defensor aférrimo de la división de poderes. Es decir, para mí Montesquieu no ha muerto y yo creo que tiene que haber un legislativo, un ejecutivo y un judicial totalmente independiente, y que tomen sus decisiones con independencia. Evidentemente, en el momento que la elección de los componentes del Consejo General del Poder Judicial, máximo órgano de la justicia en este país, se realiza por componendas, acuerdos parlamentarios, para eso de alguna manera no me satisface. Yo creo que el método de elección debe ser otro y que deben primar otras cuestiones, no solo la pertenencia a determinadas asociaciones judiciales, más próximas o no a determinados partidos políticos, sino que tiene que ser algo mucho más independiente y regirse, como digo, por otros criterios de ámbito puramente profesional, de comportamiento, de línea, de actuación, etcétera, ¿no? Pero ¿considera usted que esta falta de limitación entre los dos poderes, aparte del nivel a lo mejor del Consejo General, que será el nivel más alto, en el día a día de la actividad judicial, ¿usted percibe que existe esa politización alguna vez en las sentencias o en el trabajo de los jueces? Para nada. Por eso decía antes que quería echar una lanza por los jueces, sobre el magistrado de a pie que está en un juzgado de instrucción o en un juzgado de lo social en Ciudad Real o en Manzanares, ¿no? O sea, quiero lanzar para nada. Yo creo que no les afecta para nada. Ellos hacen su trabajo, entiendo que con honestidad, con independencia y con absoluta libertad. Totalmente, vamos. En el ámbito de los jueces, seguro. En el ámbito de la Fiscalía, bueno, todos sabemos de quién depende el Fiscal General del Estado y, por tanto, es un sistema orgánico que tiene sus instrucciones, pero que también realizan un trabajo, creo que encomiable, de investigación y de persecución de los delitos, ¿no? Terminamos esta ronda de preguntas con la última pregunta. Celia Narro. La crisis también ha llegado al colegio y ha llegado a uno de los proyectos estrella que usted tenía como decano, el de la nueva sede colegial. Parece ser que ahora se han abierto una puerta a ese respecto y me gustaría que nos la contase. Pues la verdad es que sí, tengo desde hace mucho tiempo, y lo sabéis, ilusión y necesidad, ¿no?, por llevar a cabo la construcción de una nueva sede colegial, ¿no?, porque realmente es imprescindible. Ahora mismo estamos en una ubicación que no es la óptima, porque está muy alejada de los juzgados donde diariamente trabajan todos los compañeros y donde acuden los ciudadanos, que al final acuden al colegio pues para pedir un abogado de oficio, para una asistencia, etcétera, ¿no? Y entonces mi pretensión era llevar eso a efecto, y es mi pretensión llevarlo a efecto. Conseguimos por parte del Ayuntamiento la cesión, que estamos precisamente en el trámite previo administrativo, de un solar y con un edificio preexistente que nos abarataría tremendamente llevar a cabo la ejecución de esas obras. Y desde luego tiene que salir en este año. ¿Qué impediría que saliera de forma irremisible? Pues que la configuración de la Ley de Servicios Profesionales fuera de un colegio de ámbito regional únicamente. Entonces ya no tendría sentido abordar esa obra. Pero yo tengo la esperanza de que el legislador recapitule y reflexione y al final no se pierda al menos lo que son los colegios provinciales de abogados, que son absolutamente imprescindibles. El nuestro tiene casi 1.300 colegiados. Tú no puedes dejar o alejar a tus colegiados su sede colegial a Toledo o Albacete, que es donde está el Consejo Regional. No parece lógico ni además tiene sentido. Por tanto, sigo firme en esa pretensión y es muy probable que a lo largo de este primer trimestre vayamos avanzando para efectivizar lo que va a ser la realidad de esa sede, que evidentemente me gustaría, lo digo sin petulancia, inaugurar antes de irme de decano, vamos.
Gracias, Cipriano Arteche, por estar esta noche con nosotros compartiendo este café, y Celia Narro, Ramón Ruiz, gracias. Os esperamos la semana que viene. Hasta aquí ha llegado nuestro apartado de la justicia y la abogacía. La dejamos a un lado y después de la publicidad vamos a mirar a las estrellas. Preparen la copa porque vamos a brindar por el Día de los Astrólogos, que fue celebrado este pasado fin de semana. ¿Con quién lo vamos a hacer? Ya le conocen, con Santiago Sánchez. A la vuelta lo festejamos con él. Hasta ahora.